Pensad que se bebían sus lágrimas para no mostrar flaqueza cuando les mataban a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus maridos, incluso a sus amantes, y decid si no debemos venerar todos y por siempre la memoria de aquellas mujeres. Así pedía la patriota Aurelia del Castillo que no se olvidara el papel de la mujer cubana en las guerras de independencia. Bernarda del Toro dijo adiós a su casa en llamas y partió a la Manigua. Allí tuvo una boda mambisa. Allí nacieron sus primeros hijos, cruzó con ellos trochas, ríos, durmió bajo las estrellas y antes de que se apagara alguna, amortajó a hijos o hermanos. Aquí descansa junto a su esposo Máximo Gómez. Algunos nombres han sido recogidos en las páginas de la historia, otros permanecen en un olvido del que ya sería difícil rescatarlos. En 1899 se crea la Asociación de Veteranos de la Guerra de Independencia, que era un paliativo para las familias, para los propios veteranos, para aquellas familias que habían perdido, ¿no?, a sus padres, a sus hermanos, pero representó algo para las mujeres. Sí, la Asociación de Veteranos tenía como una de sus líneas de acción estar cercano a estas mujeres que habían participado en la guerra o que habían sido víctimas de la guerra en más un sentido, sobre todo a partir de la pérdida de sus familiares. No fue un accionar perfecto, hubo mujeres que quedaron preteridas, no se logró todo lo que se hubiera querido. También una situación que hay que entender que actuó en el marco de una república que muy pronto echó en más un sentido a un lado a los veteranos, aunque los exaltaba. Para determinadas conmemoraciones no fueron realmente, digamos que atendidos con toda la dimensión que les correspondía por su sacrificio previo en las guerras de independencia. Así que hay una dinámica aquí donde elementos positivos indudablemente existieron, pero también otros que no podemos considerar los más aceptados. Y en el caso de las mujeres, hay que pensar también en la existencia de esquemas de índole machista que terminaban echando a un lado más a las mujeres y pensando más en la guerra como el acto de los hombres, aunque siempre hubo quizás las grandes patriotas, las esposas de algunos héroes muy importantes o las madres que tuvieron quizás un seguimiento y una atención mucho más esmerada, pero hubo muchas mujeres, digamos que del común, que aportaron su granito de arena durante el contexto de las guerras de independencia, que después no se vieron lo suficientemente reconocidas en el marco de la República y el propio accionar de la asociación. ¿Y sería justo llamar mujeres de la guerra no solo a aquellas que estuvieron en la Manigua o que combatieron, sino a muchas que hicieron otras labores, incluso fuera de Cuba? Sí, yo creo que sí. El ámbito de la heroicidad de la mujer cubana en el marco de las guerras de independencia fue indudablemente amplio y que no podemos concentrarnos única y exclusivamente en aquellas que estuvieron en el combate sin quitarle el valor extremo que estas mujeres demostraron. Yo creo que hubo diferentes espacios de accionar patriótico donde la mujer jugó un rol fundamental en la emigración, en el laborantismo urbano, en el universo de los hospitales de sangre, en el propio combate. Es decir, la mujer se desplegó en un escenario diverso de acción e indudablemente yo creo que cuando nos vamos acercando a las mujeres de la guerra en su conjunto, tenemos que tomar en cuenta estos disímiles espacios, estas disímiles aristas. No hacerlo es simplificar el asunto, es identificar como mujeres de la guerra exclusivamente aquellas que pudieron haber participado en una acción bélica determinada, es reducir el papel que la mujer jugó dentro de la globalidad de las relaciones sociales de la época en el marco de un país en guerra. De todas formas, insisto, cuando la guerra termina, ¿ellas recibieron el mismo reconocimiento a la altura de los grandes hombres? No, eso categóricamente hay que decir que no, como expresión fundamentalmente de los códigos patriarcales de la sociedad que imperaba en Cuba. Y al mismo tiempo hay que entender que los propios veteranos del ejército mambí, en más de un sentido, fueron preteridos por esa república que era, en esencia, hija del esfuerzo que ellos habían desplegado. Gracias, Fabio. No, un placer, como Vamos siempre. a seguir viendo las tumbas, Vamos. ¿no? Sí. Fabio, por aquí está la tumba de Marta Abreu. Sí, la Patricia benefactora de los pobres que puso su fortuna a favor de la causa. También está la de Evangelina Cosío. La bellísima camagüeyana que en su deportación a Isla de Pinos se unió a los patriotas en un levantamiento que todavía se recuerda por su nombre.
Y bueno, evidentemente esta es la de la esposa de Cirilo Villaverde, aunque no nos interesa por esa condición, sino por otras. Sí, Emilia Casanova, aquella que bordó con sus manos de patriota la primera bandera cubana, ejemplo de las mujeres en la contienda por la independencia. El Diccionario Enciclopédico de Historia Militar de Cuba recoge 715 fichas biográficas de cubanos y extranjeros, militares y otras personalidades de relevancia en las luchas por la independencia. Entre ellas hay solamente 17 mujeres. Otros nombres se perdieron por los vericuetos de una sociedad clasista y patriarcal. El discriminatorio tratamiento al entonces llamado sexo bello privó al hombre pequeño pero fuerte de los grados que por derecho le pertenecían. Bueno, Esther, tampoco olvides a América Arias, la patriota que destacó por su bondad e inteligencia, que siguió los sentimientos libertarios de su familia al comenzar la guerra chiquita y luego la de independencia. Se convirtió en una poderosa auxiliar de su esposo, era confidente de los mambises y prestó valiosos servicios a la causa independentista. Participó como enfermera, correo, mensajera y llegó a alcanzar el grado de capitana del Ejército Libertador. Es decir, sin duda alguna América es una figura imprescindible a tomar en cuenta dentro de esta reflexión que estás haciendo. Para entender las razones de la incorporación de la mujer a las guerras independentistas del siglo XIX cubano, es necesario indagar en su papel social. Atendiendo al decir de un periodista, en 1896, la bella mitad del género humano sigue al hombre en todas sus evoluciones como la luna al sol. Pero ¿por qué las mujeres marcharon a la guerra, llevando consigo hijos y otros familiares no aptos para el servicio de las armas, a veces dejando atrás lujos y tranquilidad, solo por el susodicho ejemplo de los astros? Para mí, esencialmente, es que el siglo XIX cubano es un siglo de labor patriótica, como lo definiera Martí, y las mujeres no estaban exentas de eso, porque la cultura se transmitía en los hogares. Las mujeres tenían hermanos, por supuesto, tenían sus esposos, sus padres, y esta transmisión cultural de patriotismo estaba muy sembrada en el alma cubana ya desde las primeras décadas del siglo XIX cubano. Por eso no se debe asombrar nadie de que la mujer cubana haya podido asumir esta conciencia. Tenemos mujeres pensadoras, tenemos mujeres en el campo de la literatura, en el campo del arte, y también mujeres muy heroicas en el campo de la cotidianidad. Hay que concebir este paso de la mujer al mambisado a partir de las clases que cada una representa, o sea, la clase alta, la clase media y la clase pobre. Creo que, para mí el móvil fundamental es el ambiente cultural patriótico que ya en el siglo XIX existía, porque ¿cómo explicarse que una ciudad como la de Bayamo se incendiara? ¿Cómo explicar que esas mujeres se quedaran en cero, absolutamente sin nada, solo por la independencia de Cuba? No es solo porque fueron a acompañar a sus esposos, fue porque ya había era minoritaria, porque la mujer siempre ha estado en minoría, lamentablemente, incluso cuando no es visibilizada, siempre ha estado en minoría por la propia construcción cultural de la nación y del mundo. Que los hombres no permitieron nada, que eso fue una propia, o sea, eso derivó de la propia naturaleza del contexto histórico. Y yo creo que estoy convencida, porque lo he estudiado, que hay hombres de mucha avanzada en nuestra historia de Cuba,
que siempre estuvieron al lado de las mujeres y defendiendo a las mujeres. También fueron minoría. Ahora, cuando la mujer se desata al mambisado en un contexto tan terrible, tan dramático, como fue, ¿quién podía detener a la mujer? Muy dura debe haber sido la vida de campaña para las mujeres, para unas más que para otras. No andaba siempre la impedimenta, como le decían, a caballo, ni en los campamentos temporales tenían siempre un techo sobre sus cabezas. Estaban más acostumbradas a esas inclemencias la mujer del campo, la esclava y la liberta. La mambisa cubana sacrificó su vida por la construcción de la nación. La convicción por la guerra de las negras y las mulatas estaba atada a la hipotética igualdad que pudiera establecerse después de la contienda, el sueño de la esclavitud abolida, para siempre. Reconocerlas como madres y esposas de héroes no nos impide vislumbrar en ellas la ideología de emancipación y autorrealización que caracterizaron el ideal de todos los insurrectos sin distinción de clase, género o raza. Saben los campos cubanos de estas bravas mujeres. Mariana Grajales no se limitó a mandar a sus hijos a la guerra, sino que participó en la lucha ella misma. Dominga Moncada sembró en sus hijos Guillermón y Narciso el amor por la independencia. Al estallar la guerra de los 10 años, Moncada, ya con 58, ofrece sus servicios de enfermera a los mambises alzados en la manigua. A Rosa Castellanos, el general Máximo Gómez la ascendió, llegando a ser una de 9 mambisas con grados militares, capitana del Ejército Libertador. Dirigía un hospital de campaña, cargaba un arma y manejaba diestramente el machete. 21 días antes de su muerte, en 1907, el Ayuntamiento de Camagüey le aprobó un crédito mensual de 25 pesos. El ejemplo de estas mujeres no pudo ser silenciado, suficiente voz propia. Saben los campos cubanos de otras bravas mujeres, pero no puede el viejo árbol, el río, los caminos frecuentados repetirlos. Y así muchas de ellas quedaron en tumbas anónimas sin otro apellido que el que un día le dieron sus dueños. Muchas mujeres tomaron el camino de la emigración. Sus propios esposos las enviaron para preservar sus vidas y las de sus hijos. El mar también camino a la isla de Pinos, donde decenas de ellas sufrieron la triste suerte de las deportadas. Mujeres que vagaban por los caminos tratando de colocarse en alguna casa para conseguir el sustento. Tal fue el caso de Carolina Rodríguez, Luz Noriega y otras tantas cuyos nombres no aparecen en los libros de la guerra. Una Carolina anciana, enferma y casi ciega, conoció a Martí en Tampa. En artículo publicado en Patria el 30 de abril de 1892, la nombra el alma cubana. Con ojos de centinela y entraña de madre, vigila a la cubana de 70 años por la libertad, adivina a sus enemigos, sabe dónde están todos los cubanos que sufren, sale a trabajar para ellos en la mañanita fría, arrebujada en su manta de lana. Esa es el alma de Cuba. Entre las mujeres de la guerra hubo varias farmacéuticas. Ana Cruz Agüero amaba la naturaleza y se convirtió en una especialista de la farmacopea. Campesina, con ternura cuidaba a los enfermos, pero no titubeó un momento junto al cadáver del esposo para tomar su arma y seguir disparando. Clorinda Ruiz Braña, farmacéutica en El Cano, posición desde la que contribuyó notablemente con las fuerzas del Ejército Libertador en el territorio, y Mercedes Sirven, doctora en farmacia, única mujer que durante las guerras de independencia de Cuba alcanzó los grados de comandante del Ejército Libertador. Dura faena la de las enfermeras en los hospitales de sangre, Mariana y María Cabrales, sobre el cuerpo ensangrentado del soldado, Isabel Rubio, Adela Ascuí, Regla Socarrás, Catalina Valdés. Vuelven a faltarme otros nombres, otras manos que aplicaban emplastos,
con presas ternura. Siento que me faltan historias por contar, patriotas por nombrar. Ana Bettencourt fue fundadora de los derechos, de la defensa de los derechos de la mujer. Ana Bettencourt escribió para que se conociera en la Asamblea de Guáimaro a través de Ignacio Agramonte, porque a ella no le dieron la voz tampoco. Es el constructo masculino, es el peso de la cultura. A ella no le dieron voz, o sea, fue ella, escribió, y fue Ignacio Agramonte que tampoco se recogió en la Constitución, o sea, pero bueno, eso pasó gracias a la vida, pasó como un grito de emancipación de la mujer cubana, claro, a través de una mujer pensadora. El imaginario cultural cubano estaba dominado por los hombres. Entonces las historias se contaban por ellos. ¿A quién iban a privilegiar? ¿A las mujeres? Para nada, absolutamente. Un Martí privilegió a la mujer. Te había dicho, los fundadores de la nación cubana se atrevieron a privilegiar a la mujer cuando todavía no había ni guerras de independencia. Se estaba preparando el siglo XIX para las revoluciones que vinieron después. Absolutamente en la época, claro que no hubo un reconocimiento de la mujer, claro que no. Yo pienso que a partir de esa constatación ha sido muy difícil la reconstrucción histórica de todo esto, porque si eso hubiese existido es muy fácil la reconstrucción histórica. ¿Y por qué la gente un poco le huye también? Los historiadores como que se sienten retraídos a este tipo de investigación, aparte de la poca conciencia que existe sobre la visibilidad de la mujer en la historia. Pienso que las fuentes son muy difíciles, porque no se privilegiaba a la mujer en la prensa. Vuelvo al cementerio, pero esta vez no al de Colón, sino al humilde y recoleto camposanto de la localidad habanera del Cano. Humilde como su vida es la tumba de Clara Rivero, miembro del Ejército Auxiliar de la Guerra del 95. Laboró bajo el seudónimo de Teodora. Mantuvo relaciones con grandes patriotas de la gesta independentista cubana como Gómez, José María Rodríguez, Juan Delgado, Baldomero Acosta y muy directamente con integrantes de los regimientos de Santiago de las Vegas y Goicuría. Padeció los males de la República, olvidada, sin reconocimiento oficial de sus virtudes de destacada laborante en la Guerra del 95 y sin recibir nunca pensión alguna, falleció en la miseria en 1945. La mujer cubana es la cara oculta de la identidad nacional. No se puede explicar la historia de Cuba si no se explica la presencia de la mujer. Estará siempre incompleta si no se explica. Entonces, los estudios de género proliferaron, por ejemplo, en la década del 90 en Cuba, como tantas cosas proliferaron en los 90, en la crisis económica inmensa que tuvimos en los 90, proliferaron los estudios de género y destacadas autoras trabajaron en este sentido, pero yo siempre digo como historiadora que no basta nunca los estudios de género. Yo digo que las investigaciones históricas todas debían tener como un sujeto histórico a la mujer. ¿Tú no habías venido aquí? No, yo aquí he venido 500 veces. Pensé que no habías venido, ¿no? Sí, mi amor, 500 veces. Yo soy de Santiago de la Vega, yo venía aquí a jugar en estos árboles, mira. Bonito lugar, ¿eh? Interesante. Parte de la historia. Cada semana Máximo Gómez, residente en Calabazar con su familia, recorría a caballo el camino que lo llevaba a la tumba de su hijo. Antes de salir, Manana ponía en sus manos las flores que había cortado muy temprano para el hijo amado. Para los tantos que nunca más volvieron a ver sus madres,
Mujeres de la Guerra.